Saludos a todos y sean bienvenidos a este evento académico de Healthia. Mi nombre es Rafael Herrera, soy anestesiólogo cardiovascular pediátrico y trabajo en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en la Ciudad de México. El día de hoy voy a compartir con ustedes un tema muy importante que es los aspectos relacionados a reanimación cardiopulmonar en el paciente postoperado de cirugía cardíaca y aquel que cuenta con COVID-19. Esta charla va a iniciar con una descripción de las recomendaciones de reanimación en el paciente COVID, todas aquellas que se describieron cuando esta pandemia comenzó, y posteriormente las vamos a correlacionar a este grupo específico de población que es el postoperado de cirugía cardíaca. Esta reanimación o este protocolo de reanimación se le denomina CALS por sus siglas en inglés, y un servidor es el coordinador para la difusión y propagación de este programa en Latinoamérica. No cuento con ningún conflicto de interés al momento de realizar esta charla, al menos no con el objetivo comercial o de venta de algún producto, y vamos a platicar sobre los objetivos de la charla. Primero que nada hablaremos sobre consideraciones iniciales y hablaré de la ciencia de la reanimación, algunas definiciones, y estableceré el contexto o la estadística y algunos números sobre la incidencia y mortalidad del paro cardíaco en la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué unidad de cuidados intensivos? Porque los pacientes postoperados de cirugía cardíaca es donde se encuentran y es donde finalmente se va a dirigir los esfuerzos para esta charla. Después hablaremos sobre reanimación cardiopulmonar y COVID en general para cualquier tipo de paciente, sí enfocado a unidad de cuidados intensivos, algunas recomendaciones, algoritmos, selección incluso de pacientes y protocolos que debemos de tener de cuidado. Posteriormente les presentaré el protocolo de reanimación CALS y lo correlacionaré finalmente con COVID. Les presento aquí la definición algo tradicional de paro cardíaco. La mantengo en inglés ya que considero que su lectura en inglés conserva en esencia la mejor definición, pero tratando de traducirla aquí al hilo, describimos que el paro cardíaco es un cese de la actividad mecánica del corazón confirmado por la ausencia de pulso, la presencia de inconsciencia o falta de respuesta y apnea o incluso respiraciones agónicas si está acompañado de lo previamente descrito. En el contexto de la unidad de cuidados intensivos, las causas número 1 que llevan al evento de paro son enfermedades cardíacas previas, falla respiratoria, trauma o falla orgánica múltiple. Estas causas son diferentes a las que solemos ver en los entrenamientos o en los pacientes que presentan paro cardíaco extrahospitalario, ya que esto se asocia normalmente a cardiopatía isquémica. Sin embargo, el paro cardíaco que se presenta en la unidad de cuidados intensivos tiene la peculiaridad de ser una entidad muy diferente. ¿Por qué? Por el tiempo. Es un paro cardíaco presenciado, el cual, de acuerdo a los principios o la ciencia de la reanimación, nos va a obligar a brindar un tratamiento diferente. Vamos de la mano con esta parte de que es un tratamiento diferente, a hablar un poco de estadística, y en los números verán esa gran diferencia. El paro cardíaco extrahospitalario que recibe resucitación tiene una tasa de éxito de tan solo el 10%. Cuando este se vuelve intrahospitalario pero fuera de la unidad de cuidados intensivos es del 20%, pero cuando tenemos a un paciente que presenta un paro en la unidad de cuidados intensivos, y fíjense bien, indistinto de sus comorbilidades o de si la severidad de su enfermedad es mucha, la supervivencia está entre el 16%, disculpen, hasta el 44%. ¿Eso qué significa? Que aún estando en las peores condiciones de morbimortalidad, tu supervivencia es mayor que en el medio extrahospitalario. Y esto no solo tiene que ver con el personal preparado que lo atiende, sino también con la respuesta inmediata y rápida del equipo y la atención del paro en sus primeras fases. Ahora, ¿cuáles fases me refiero? Estas. Este diagrama describe las 3 fases características de un paro cardíaco, fases que son definidas por unidad de tiempo. La primera fase, que se denomina la fase eléctrica, los primeros 3 a 5 minutos, el miocito que acaba de caer en paro, indistinto de la etiología, ya sea algo cardiovascular o extracardiovascular, cuenta con una gran cantidad de energía en cada miocito, y si recibe el tratamiento correcto, o sea, si está fibrilando lo desfibrilamos, si ha tenido hipoxia y lo ventilamos, o si encontramos la etiología en cuanto se resuelve, como todavía hay mucha energía en el miocito, hay mucha tolerancia y entonces la posibilidad del retorno a la circulación espontánea es mucho más rápida. La prioridad casi siempre va sobre la causa más que hacia dar RCP de alta eficiencia, sin dejar de hacerlo. La siguiente fase, que es la fase circulatoria, está entre la fase temprana y la fase tardía. En la fase circulatoria comenzamos a perder algo de ATP, todavía tenemos oportunidad de encontrar la causa y resolverla. Sin embargo, ya hay que darle prioridad a las compresiones, ya que cada compresión va a recuperar ATP dentro de cada miocito y eso va a permitir que incremente la posibilidad de retorno a la circulación espontánea.
La fase metabólica, que es la fase tardía, es la fase en la que se encuentra la mayoría de los pacientes en el medio extrahospitalario, sucede más o menos después de 10 minutos de paro, y entonces aquí ya no solo hay que encontrar la causa, sino hay que practicar una RCP de muy alta eficiencia y tratar de encontrar cualquier factor que lo esté, que no solo haya precipitado el paro, sino que lo esté perpetuando. Y entonces ahí la posibilidad de respuesta es más pobre. Y entonces hace toda la diferencia al momento de hablar de un paro cardíaco extrahospitalario a un intrahospitalario a uno en terapia intensiva. Y es la fase en la que encontramos del paro cardíaco y los objetivos de tratamiento que debemos ofrecer. Algo importante es que al momento de hablar de ritmos de paro debemos distinguir dos grandes grupos, aquellos que son desfibrilables y aquellos que no. De entrada, los ritmos desfibrilables que están a su izquierda de la pantalla son ritmos que responden mucho mejor a terapéutica eléctrica, incluso a reanimación. Los que están del lado derecho son más difíciles de tratar, hay que encontrar la etiología y en muchas ocasiones es difícil no solo diagnosticarlo, sino resolverla. Una gran desventaja que tenemos con el paciente COVID es que sus ritmos de paro en más del 80% suelen ser actividad eléctrica sin pulso o asistole, o sea que es un grupo de pacientes que no solo son complejos por su enfermedad y la falla multiorgánica, sino además ya empiezan con la desventaja de tener un ritmo de paro difícil de tratar. Les cuento, cuando empezó esta pandemia, chinos en sus hospitales nos dieron la oportunidad, nos compartieron su experiencia con los primeros esfuerzos de reanimación. En este hospital reanimaron 136 pacientes, de acuerdo a ellos bajo sus protocolos de seguridad en protección de equipo personal, y de esos 136 pacientes que cayeron en paro, solamente uno de ellos tuvo una supervivencia con un estado neurológico favorable. ¿Eso qué significa? Que aun cuando fue un paro intrahospitalario en unidad de cuidados intensivos, la supervivencia no fue ni cercana a la que se presenta cuando tenemos un paro cardíaco extrahospitalario. ¿Eso qué significa? Que aun con las ventajas de paro presenciado en primera fase de paro cardíaco, la enfermedad COVID y su respuesta sistémica o la disfunción sistémica, multiorgánica y todo ese proceso inflamatorio los pone en una gran desventaja a la respuesta a tratamientos y entonces ya empezamos con grandes desventajas. A eso falta agregarle qué tan severa está la enfermedad. Seguramente cuentan con alguna comorbilidad. Digo, para estar en esa condición crítica con lesión pulmonar, deben contar con alguna otra con gran certeza. Y algunas de esas comorbilidades ya incluso estar desencadenando o llegando a disfunción orgánica. Y el contexto propio de la UTI, que fue una terapia intensiva que se tuvo que transformar de ser una terapia convencional ahora una terapia que tiene que atender pacientes COVID, donde hay limitaciones como recursos o incluso personal. Esta tabla que les presento aquí igual fue una propuesta realizada por un grupo en China y lo que ellos hacen es definir el perfil de acuerdo a la tabla que está aquí a la izquierda, sus signos vitales, la condición clínica en la que se encuentra y encasillarlos en un grupito de acuerdo a colores. Y la propuesta que se hizo fue, bueno, tal vez los pacientes que se encuentran en categoría rojo y negro sin duda alguna tienen una poca posibilidad de supervivencia y estableciendo metas bien claras de tratamiento, definir a cuáles sí les vamos a dar esfuerzos de reanimación, a cuáles no se les va a hacer, al menos no de manera tajante, pero se va a reconsiderar qué tanto tiempo de esfuerzo se va a hacer y eso nos permite priorizar esfuerzos, pero también exposición a nuestro personal. Cuando se trata de reanimar, todas las asociaciones, tanto de reanimación como clínicas o críticas, han establecido que no se puede practicar reanimación si no se tiene equipo de protección personal. Para esto se ha definido que desde el punto de vista ético se tenga un abordaje utilitario. ¿Eso qué significa? Voy a cuidar a mi personal con el objetivo de que pueda seguir atendiendo a más personas. Cada vida vale la pena, cada esfuerzo de reanimación vale la pena y no lo vamos a dejar de intentar. Sin embargo, no vamos a exponer al personal perdiendo la oportunidad de utilizar a ese personal para ayudar a mucha más gente. Entonces el abordaje utilitario es muy claro, hay que esperar hasta que se tenga el equipo. Si eso toma 5 o 10 minutos, se tendrá que esperar. Aun cuando sabemos que un retraso de 1 minuto disminuye la supervivencia en un 5.5% de ese paciente, la protección del equipo personal o el uso de este tipo de equipos es la prioridad, ¿de acuerdo? Debemos minimizar los procedimientos que causan aerosoles cuando se intuban o se da RCP o minimizar reanimadores como solo 2 para comprimir dentro del lugar y cuando haya que relevarlos se salen esos 2 que están dentro y entran 2 más al cubículo para disminuir grado de exposición y tiempo de exposición. Este es uno de los algoritmos que publicó la American Heart al inicio de la pandemia. Este específicamente es el de soporte vital avanzado y básicamente lo que describe es que no cambian los esfuerzos de reanimación, vamos a hacer lo mismo, o sea, los que son desfibrilables, al que darles tratamientos de HCT, es lo mismo.
La diferencia clave radica en usar el equipo de protección personal y darle prioridad a ello, el aislamiento de manera temprana y segura de la vía respiratoria, ya sea con dispositivos supraglóticos o intubación orotraqueal con uso de filtros de partículas, y posterior a esas dos estrategias, el resto de la resucitación debe suceder de manera similar. Ahora, esta tablita que les presento aquí es de una publicación que tuvimos la oportunidad de hacer al inicio de la pandemia y resumimos las recomendaciones clave que se debe de tener para cada uno de los trastornos del ritmo, y en el borde inferior derecho describimos algunos de los pacientes que están en mayor riesgo de presentar paro, y estos son los que debemos de prestarles extra atención, así como también considerarlos en el momento de hacer tratamiento o diagnóstico diferencial durante el evento de paro. Ahora, les cuento. El paciente postoperado de cirugía cardíaca también puede presentar eventos de paro y también desafortunadamente puede tener un diagnóstico COVID positivo. Ahora, es importante establecer que para este grupo de población no se les puede practicar un RCP de manera convencional, al menos no un ACLS de manera convencional, ya que el ACLS fue un protocolo que se diseñó, como pueden ver ustedes en la imagen del lado izquierdo de su pantalla, para pacientes en el extrahospitalario que cursaron con cardiopatía isquémica, que seguramente no tenemos muchos antecedentes, no hay un monitoreo y tardaremos mucho en saber qué ritmo de paro es y también cómo van escalonándose la jerarquía o el tratamiento de la reanimación. Para el paciente postoperado de cirugía cardíaca, esa no es su realidad. Su realidad es que cuenta con monitoreo invasivo, no invasivo, en una de cuidados críticos, donde hay personal que siempre está atento, monitoreo remoto, en donde tenemos una capacidad de respuesta inmediata, o sea, se vuelve un paro presenciado en los primeros 5 minutos con mucha energía en ese miocito, que nos permite cambiar un poco las prioridades de tratamiento, que nos permite darle una prioridad diferente a la resucitación, a la compresión torácica y nos permite individualizar el tratamiento. Entonces, por ese motivo se debe tener un protocolo diferente y este tipo de pacientes suelen responder muy bien cuando damos tratamientos enfocados a la causa o al trastorno del ritmo. Este es el consenso de expertos publicado en el 2017, al día de hoy es el que le da validez a este protocolo y ha recorrido un gran camino desde Inglaterra hasta América y al día de hoy es una realidad en Latinoamérica. Esta es la imagen que describe el protocolo. 3 columnas, cada una para cada ritmo, fibrilación, asistolia o actividad eléctrica sin pulso y dividido de manera horizontal por fases basadas en tiempo. Lo primero que necesitamos describir es cuándo activamos el protocolo CALS. Esto es muy importante. Este protocolo se activa cuando fibrilan o tiene asistolia. Sin embargo, cuando tenemos pacientes con actividad eléctrica sin pulso debemos ser muy cuidadosos, ya que como no vamos a verificar el pulso de manera tradicional, nos vamos a guiar con el monitoreo invasivo, la línea o las presiones intracavitarias. Y si observamos que hay, por ejemplo, como en esta imagen, una presión que está muy bajita, debemos confirmar que no sea que la línea está doblada, acodada, que se haya salido o que incluso esté ocluida por algún coágulo, lavarlo, verificar que eso se descarte, porque en muchas ocasiones nos ha sucedido que cursa con este trazo y nos hace pensar que el paciente está en paro. Sin embargo, iniciamos esfuerzos, ponemos adrenalina, lo que corresponda, y entonces el paciente detectamos que solo era un error de medición y termina con una complicación como una emergencia hipertensiva o hasta sangrado como consecuencia de la hipertensión por la administración de fármacos o incluso por la compresión torácica. Ahora, nosotros tenemos una regla que se llama la regla del primer minuto. ¿Eso qué significa? Que durante esos primeros 60 segundos no vamos a practicar RCP. ¿Por qué? Porque podemos enfocar nuestros esfuerzos a la etiología y aún así la cantidad de ATP dentro del miocito nos va a permitir que responda rápidamente. Durante este tiempo haremos diferentes estrategias, pero cuando llegue el momento de comprimir no estamos peleados con dar RCP. Lo daremos con frecuencias de 100 a 120 por minuto con una presión arterial sistólica meta de 60, utilizando la línea arterial y no tanto la profundidad de compresión como estamos acostumbrados. Esta primera columna que vamos a describir aquí es la columna de taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular, en donde lo primero que vamos a hacer una vez que detectemos el evento de paro es acercar el carrito y hacer 3 descargas de manera consecutiva con la máxima energía posible. Ojo, y aquí aclaro, la American Heart sacó esta recomendación de sus guías desde hace ya casi 10 años, y esto porque no se demostró que fuera útil dar 3 descargas consecutivas en pacientes en el paro extrahospitalario o en el intrahospitalario que ya lleven más de 5 minutos de paro. Sin embargo, nuestros pacientes, como son paros presenciados dentro de los primeros a veces 60 segundos, la triple descarga ha demostrado ser eficiente para un retorno a la circulación espontánea e incluso evitando dar RCP con los riesgos que implica el comprimir el tórax. Si desafortunadamente no logramos el cambio del ritmo con la descarga, iniciamos RCP y durante compresiones administramos amiodarona, que es el único fármaco
propio de este protocolo. 300 miligramos vía catéter central durante compresiones. Si después de un ciclo no logramos cambio de ritmo, nos preparamos para una resternotomía de emergencia por un equipo adecuadamente preparado y que va a tener como objetivo retirar sangre, algún derrame que esté limitando, que esté generando más impedancia para la entrega de energía y llevar a cabo ya sea una descarga interna o masaje cardíaco interno. Para la segunda columna, en el caso de asistolia o bradicardia extrema, lo primero que debemos hacer en esos 60 segundos, en esa regla del primer minuto, es verificar que el marcapaso epicárdico con el que los pacientes postoperados de cirugía cardíaca suelen salir esté funcionando adecuadamente, el generador esté prendido, tenga pila, esté configurado de modo asincrónico, todos los cables estén conectados correctamente. Si confirmamos eso y aún así sigue sin recuperar el ritmo, procedemos a iniciar la resucitación con compresión torácica y la colocación de parches externos. Estos parches nos ayudan a dar función de marcapaso percutáneo y a veces nos ayuda a recuperar el ritmo. Si no contamos con este tipo de parches o no hay respuesta aún cuando lo coloquemos, nos preparemos para una resternotomía de emergencia con el objetivo de verificar el marcapaso epicárdico, pero también brindar un masaje cardíaco interno. Finalmente, el ritmo de actividad eléctrica sin pulso es uno de los ritmos más divertidos. Es el que digo divertido no en el sentido del paciente, sino en el sentido que académicamente e intelectualmente es el que más nos exige. Aquí lo primero que debemos hacer es que si tenemos un ritmo de paro que tenga marcapaso, hay que retirarlo, ya que en algunas ocasiones debajo de ese ritmo de marcapaso podemos tener un ritmo diferente como el de fibrilación ventricular y el algoritmo sería diferente. Si confirmamos que es actividad eléctrica sin pulso, vamos a tratar de buscar causas, H's y T's de manera muy temprana, relacionada a vía respiratoria, hemotórax, neumotórax, atención, cualquier otra causa, incluso hipovolemia que lo pueda estar desencadenando. Y si no logramos resolverla, después incluso de haber ya iniciado esfuerzos de resucitación con compresiones torácicas, preparamos resternotomía de emergencia con el objetivo de llevar un masaje cardíaco interno hasta que logremos corregir la causa que precipitó y que está perpetuando el evento de paro. En tema de vía aérea somos muy estrictos, fíos al 100%, retiramos el PEP ya que en algunas ocasiones puede ser quien esté ocasionando el paro. Llevamos a cabo una ventilación manual con bolsa, válvula, mascarilla. Si identificamos obstrucción en la vía respiratoria, retiramos tubo y ventilamos con mascarilla facial. Si no hay obstrucción, verificamos que el tubo esté bien colocado, que no haya fuga o que no se haya salido. Y si ya hicimos todo ese diagnóstico diferencial, vamos en busca de hemotórax masivo o neumotórax atención para buscar evacuarlo y de esta manera resolver la causa que precipitó y que va a perpetuar el evento de paro. En este protocolo no se recomienda utilizar adrenalina, no por tener alguna aversión en contra de ella, realmente es que no suele ser necesario si atendemos de manera temprana la causa del paro y cuando la administramos de manera incorrecta, como les describí en el escenario del inicio de actividad eléctrica sin pulso, suele ocasionar complicaciones como emergencias hipertensivas y sangrado. También se ha visto que dosis muy elevadas o incluso dosis estándar de adrenalina pueden afectar la microcirculación coronaria y entorpecer la evolución postoperatoria de los pacientes, sobre todo si no estaba bien indicada. Sí se puede utilizar esto bajo la recomendación de un experto y a dosis no mayores a 300 microgramos. De hecho, el intervalo va de 50 a 300 microgramos. Ahora, este protocolo para que funcione tiene que tener una particularidad y es que en este no trabajamos bajo el modelo de líder, trabajamos bajo el modelo de que cada elemento tiene que desempeñar su función de una manera muy cuidadosa, muy comprometida, para que no se cometan errores, o sea que el de vía aérea pase algo por alto y como no hay un líder, no le va a dar la recomendación que lo verifique. No, vía aérea se tiene que encargar de que haga su trabajo, aquel que entrega energía lo mismo. Y entonces este modelo de resucitación que se le denomina modelo PITCRU asegura mejores tasas de supervivencia y un retorno a la circulación espontánea, no solo más rápido, sino con un mejor estado neurológico. Esta imagen que les muestro a continuación es la dinámica de los 6 roles, es como se deben distribuir la gente para ir ofreciendo resucitación en diferentes jerarquías y también cómo se prepara un equipo para hacer una resternotomía de emergencia. No me voy a detener a describirlo ya que no es el objetivo de la charla, sin embargo, es muy interesante la forma en la que se van disponiendo cada uno de los reanimadores brindando este modelo PITCRU. Ahora, sí, vamos a platicar de lo que nos llevó a esta charla prácticamente. Este es el motivo de la charla y es, ¿qué hacemos con los pacientes que tienen COVID positivo y que además son postoperados de cirugía cardíaca? ¿Qué recomendaciones vamos a tener? Y resulta que CALS tiene un punto muy bueno cuando se trata de unir estos dos algoritmos, ya que si el primer respondedor cuenta con el equipo de protección adecuado, activa el protocolo y puede iniciar con los primeros 60 segundos de resucitación del solo, aplicando ya sea la triple descarga, verificar el marcapaso hasta colocar los parches externos de desfibrilación o incluso encontrar una causa muy obvia de paro que pueda atender como un neumotórax atención o incluso la extubación accidental del paciente.
Si la persona cuenta con la competencia correcta y no está intubado o se extubó de manera accidental, se puede proceder a la instrumentación de la vía aérea sin practicar RCP para no aumentar la producción de aerosoles. Una vez que el equipo se encuentre ya dentro y tengamos los reanimadores suficientes, se podrá iniciar ya con un protocolo de compresiones y si es que es necesario y el paciente tiene posibilidades de supervivencia muy buenas, proceder al proceso de restenotomía de emergencia y practicar el protocolo como estábamos acostumbrados. En conclusión, los protocolos se pueden integrar bien. Debemos conservar la ideología del equipo de protección personal con abordaje utilitario y al mismo tiempo algunos procedimientos se pueden realizar como la instrumentación de la vía aérea o las descargas de manera externa consecutivas en el paciente que cuenta con COVID y es postoperado de cirugía cardíaca. Entonces hay una buena integración, aunque creo yo que si a los COVID per se cuando caen en paro les va muy mal, si les agregamos el contexto de ser postoperado de cirugía cardíaca, creo que la tasa de supervivencia podría ser un poco peor que lo que describimos previamente. Entonces, a manera de conclusión, el paro cardíaco siempre va a ser una situación muy demandante, requiere de personal capacitado, de un equipo que funcione adecuadamente. Sin embargo, recuerden que el presenciado siempre va a tener una supervivencia diferente. En muchas ocasiones esta va a ser mayor y esto tiene que ver con lo que les expliqué en la ciencia de la reanimación. Aquel paciente COVID que hace paro ya empieza con algunas desventajas muy grandes, como que es un ritmo de paro difícil de tratar, ya hay disfunción multiorgánica, toda la respuesta inflamatoria, dependerá de los días de evolución y entonces empezamos ya con una gran desventaja. Y si a eso le aunamos el ser postoperado de cirugía cardíaca, es desfavorable, pero sí existe una forma de integrar ambos algoritmos de atención. Para que un evento de paro funcione debemos tener una preparación individual, tanto teórica como práctica, pero también una en equipo. O sea que si ustedes se van a dedicar a atender pacientes COVID postoperados de cirugía cardíaca, cerciórense que su equipo esté preparado, hagan simulaciones y prácticas para que haya una buena respuesta. Nunca perder de vista que la seguridad del equipo es lo más importante, colocarse los equipos de protección personal y desde el punto de vista ético, este abordaje utilitario tiene mucha lógica y es la mejor forma de seguir pudiendo ayudar a más pacientes. Les agradezco mucho por su tiempo, mucho por la invitación a participar. Este es mi correo y quedo pendiente para cualquier duda, observación, si quieren que les comparta los artículos, los algoritmos o cualquier otra duda, me pueden mandar un correo. Muchas gracias nuevamente y hasta luego.